Hola, me preguntan con insistencia, ¿cuántas veces regresa un narcisista? La respuesta es muy contundente, infinitas veces. Las veces que él necesite combustible, va a regresar. ¿Y cómo definir esto? Y es que tiene mucho que ver con la cantidad de combustible que la víctima le dio al narcisista. Y para decirlo de otro modo, aunque suene muy triste, con la cantidad de cosas que permitió la víctima con el narcisista. Esa cantidad de cosas que permitió la víctima con el narcisista es lo que hace pensar al narcisista que puede regresar y puede volver con el hoovering a envolver a la víctima y regresar a su vida. Claro, si el narcisista está en otra relación, tiene otro combustible, por el momento no va a regresar, aunque como quiera hacen sus escarceos, nada más para hacerse presente una y otra y otra y otra vez. Pero cuando el narcisista queda sin combustible, de su lista que tiene, agarra a la que considera fue la víctima que más combustible le dio, la víctima que más débil fue ante el ciclo de abuso narcisista. Y es que el narcisista no piensa como uno. Uno pensaría, o una persona normal sin este trastorno pensaría que regresar a buscar a alguien a quien se le hizo daño, pues sería verdaderamente una cosa perversa, una cosa completamente fuera de lugar. Pero el narcisista no tiene vergüenza, no tiene esa conciencia ética, moral, no tiene una escala de valores adecuada, por lo que eso a él no le preocupa. A él no le preocupa si te hizo las cosas más terribles del mundo. Para él siempre va a haber la posibilidad de regresar ahí a hacerte daño. Y es siempre, y no lo digo para que se asuste la víctima, porque aquí es donde la víctima puede hacer la diferencia. Cuando la víctima deja de mostrarse vulnerable ante el narcisista, recupera su amor propio, su fortaleza, su valor, y la víctima empieza a poner límites, contacto cero y abandono, y no abre la puerta ni pequeñita para el narcisista, entonces sí, el narcisista va a ir desistiendo y va a ir comprendiendo, entre comillas, porque su comprensión no es la comprensión natural de cualquiera, que ya las cosas ahí con ese combustible no son tan fáciles, y entonces si eras la número uno de la lista y empezaste a poner límites, vas a pasar un poco más abajo y la que sigue, la que permitió más después de ti. Y así es como el narcisista funciona. ¿Cuántas veces regresa? Infinidad de veces. ¿Por qué? Porque no tiene vergüenza, es un descarado, al que no le importa si te robó, si te violó, si te golpeó, le da igual. Va a volver a tu vida porque él cree en su mente enferma que puede hacerlo, y a veces lo logra. Para la víctima siempre sale el sol, pero va a salir el sol cuando aplique contacto cero y abandono con el narcisista, y luego lo saque. Primero que lo saque de su vida y luego que lo saque de su mente, y entonces la víctima va a renacer. Para el narcisista jamás va a salir el sol, siempre va a vivir en ese trastorno que es su narcisismo. Sígueme y comparte, saludos y ánimo.